Buenos días, les damos la bienvenida al webinar Integrity Diligence and Background Checks, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos a todos que nos hagan llegar sus preguntas por medio del chat de Q&A ubicado en el panel inferior de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por los panelistas durante o al final de la sesión. Y les comentamos que debido a la situación COVID actual, los panelistas están ubicados desde sus hogares, por lo que nos disculpamos previamente en caso de alguna situación por la mala conexión o algún otro problema técnico presentado. Esperamos que disfruten el webinar y bienvenidos. Le doy mi palabra a Brenda Galvis. Buenos días a todos. Sean bienvenidos entonces a este webinar de Integrity Diligence y Background Checks. Si me ayudas entonces, por favor, Carolina, pasando a la siguiente filmina. En esta oportunidad les vamos a estar acompañando a Alfonso Crespo, socio, y su servidora Brenda Galvez, gerente. Ambos formamos parte de la línea de Forensic and Integrity Services de EY. Y va a ser un verdadero gusto compartir con ustedes acerca de este tema tan interesante y que pues ha cobrado bastante auge o mucho más auge en los últimos tiempos derivado al tema de COVID-19. Carolina, si me ayudas pasando a la siguiente filmina. Bueno, básicamente en EY nosotros consideramos que la integridad corporativa supone que una compañía cumpla en todo momento con sus compromisos y que si en dado caso, pues en algún momento esto no es posible, que informe oportunamente a sus grupos de interés y que también implemente todas las acciones correctivas que le permitan entonces llegar a cumplir con estos compromisos. Se trata de que en todo momento las compañías busquen hacer lo correcto. No porque esté escrito dentro de un código de ética o en las políticas o procedimientos que tenga establecidos la organización, sino porque es lo correcto y se debe de realizar de esta forma. La integridad corporativa básicamente lo que hace es generar confianza, confianza en lo que las organizaciones hacen, en sus relaciones también con terceros. Básicamente guía a las organizaciones para gestionar adecuadamente todos los riesgos en los cuales se puede ver involucrada una organización y de igual forma también las protege contra la tentación de buscar en algún momento algún tipo de ganancia que sea cuestionable en el corto plazo. También básicamente la integridad lo que busca es proteger a las empresas de cualquier tipo de amenaza que pueda surgir en cualquier momento y también las ayuda a sobrevivir y a reponerse ante cualquier tipo de crisis. Entonces, una de las preguntas que pues actualmente nos estamos haciendo es que si este es un momento decisivo para la integridad corporativa. Entonces, en este webinar vamos a estar conversando sobre la gestión que debe de hacer cualquier organización sobre sus terceros y también un poco acerca del impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido sobre las cadenas de suministro, sobre cualquier tipo de fusión que nosotros podamos tener con cualquier otra organización o un tercero y también cómo estas ahora están sujetas a nuevas tensiones, a nuevas presiones, a nuevo escrutinio por parte de la sociedad y también por algún tipo de ente regulador. Pasamos a la siguiente filmina. Acá hemos organizado el contenido básicamente en 3 secciones. Vamos a tener una primera sección que es la sección de introducción en donde vamos a ver pues algunos resultados de la encuesta global de integridad que fue realizada por EY en el año 2020. También vamos a tener una sección número 2 en donde ya vamos a hablar acerca de Integrity Diligence y de los background checks. Acá vamos a ver algunos conceptos generales, conceptos específicos. Vamos a hablar también un poco acerca de la metodología que es utilizada para poder realizar estos.
Y también tenemos la sección de preguntas y respuestas en donde vamos a poder interactuar un poquito más. Sin embargo, tal cual les comentaba Carolina hace algunos minutos, siéntanse en la libertad de realizar cualquier consulta que tengan en el chat de acá de Zoom. Entonces, si pasamos a la siguiente filmina, por favor. Acá les mostramos pues información general acerca de la encuesta global de integridad del año 2020, que fue realizada entre enero y febrero del 2020 por nuestros investigadores. Acá básicamente se realizaron 2.948 encuestas en total en el idioma local a miembros de consejos de administración, altos directivos, gerentes, empleados, de una muestra de las mayores organizaciones y organismos públicos que están ubicados en 33 países alrededor del mundo. Entonces, básicamente acá lo que se conoció fue el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido incluso en las organizaciones, en todos los continentes. No hablamos únicamente de impacto a nivel de familia o impacto a nivel de comunidades, sino también impacto a nivel de las organizaciones. Y también como el nivel del escrutinio sobre las empresas por parte de la sociedad también se ha intensificado. Entonces, básicamente el objetivo de esta encuesta es proporcionar información que ayude a las organizaciones a priorizar sus agendas de integridad y que de esta forma o de esta manera pues las empresas puedan gestionar desafíos éticos que de alguna forma pues también se han visto acelerados por la crisis de COVID-19. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver algunos de los principales resultados a nivel global, según el estudio que nosotros pues realizamos. Los niveles más altos de la administración están más propensos a actuar de una manera no ética o están más dispuestos a cometer alguna conducta no ética para poder proteger tanto su carrera profesional como también para obtener algún tipo de mayor remuneración dentro de la organización. Entonces, básicamente acá estos altos directivos pues están dispuestos a ignorar cualquier comportamiento no ético dentro de sus equipos, en promedio más o menos en un 15%. Están dispuestos también a engañar a externos, que podemos acá indicar que podrían ser tanto auditores, como también reguladores, en un promedio en un 12%, y también pueden ofrecer o aceptar algún tipo de soborno en un promedio en un 15%. Entonces, acá vemos que 46% de los encuestados cree que hay gerentes en su organización que en algún momento sacrificarían la integridad para obtener estas ganancias en un corto plazo. Entonces, acá es muy importante pues recalcar la necesidad de que dentro de las organizaciones se implementen estrategias específicas que tengan relación con la cultura de integridad y que incluya también estos niveles. Es decir, no solo se hable de integridad en los niveles medios o bajos dentro de una organización, sino que también se involucre a los altos mandos dentro de esta cultura de integridad. Si pasamos a la siguiente filmina, por favor. Si las empresas acá se enfocan en poner dentro del centro de su agenda de integridad, pues este tema tan importante como lo es la integridad, no solo van a proteger a sus organizaciones de evitar algún tipo de multa o algún tipo de sanción, sino que también van a ayudar a mejorar los rendimientos financieros de las empresas y también van a ofrecer un valor a largo plazo para los diferentes grupos de interés con los que estos se relacionen. Entonces, casi todos los encuestados están de acuerdo en que la integridad brinda pues beneficios a su organización y están de acuerdo en que demostrar que sus organizaciones actúan con integridad es muy, muy importante. Entonces, en nuestra experiencia y también con base en los resultados que se obtuvieron como parte de esta encuesta global de integridad,
Las organizaciones que están colocando a la integridad dentro del centro de todo lo que hacen son mucho más resilientes, son empresas que están en mejores condiciones de enfrentar o de gestionar distintos desafíos que se les puedan presentar dentro de su operación. Y acá estamos hablando de desafíos como enfrentar una pandemia o cualquier otro tipo de crisis que les pueda afectar en cualquier momento. Entonces, asimismo, también aquellas empresas que están muy enfocadas en fomentar cualquier tipo de relación que está basada en la confianza con cualquiera de sus grupos de interés clave, que acá podemos incluir proveedores, podemos incluir clientes, inversionistas, los entes reguladores, los gobiernos, las comunidades dentro de las cuales estas organizaciones sirven. Entonces tienen operaciones que son mucho más robustas, son mucho más ágiles y también se pueden adaptar a circunstancias cambiantes en cualquier momento. Entonces, acá vemos en esta filmina algunos de los principales resultados de esta pregunta que está relacionada con operar con integridad, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Entonces, en un 50% consideran que pues esto apoya en tener una fuerte reputación corporativa. También en un 1%, esto nos ayuda a atraer nuevos clientes o funcionarios, en un 40% a retener empleados talentosos, en un 37% a retener clientes usuarios, en un 35% a mejorar el desempeño financiero, en un 31% a atraer empleados talentosos y en un 31% a minimizar el riesgo de acciones regulatorias o legales. Entonces, pues las empresas están muy conscientes de todos los beneficios que puede sacar el actuar con integridad dentro de sus diferentes ámbitos. Acá les presentamos también otros resultados de por qué es importante demostrar que actuamos con integridad. Entonces, básicamente, desarrollar una agenda de integridad va a ayudar a prosperar financieramente, tal cual veníamos comentando anteriormente, y también va a ofrecer un valor agregado o en el largo plazo a los accionistas. Entonces, algunas de estas se relacionan con la conducta de los empleados, con la conducta de terceras partes y con la integridad de los datos. Sin embargo, pues vemos que no necesariamente los resultados de esa encuesta muestren que se esté desarrollando una agenda de integridad dentro de las organizaciones. Vemos que en un 53% los empleados junior no siempre confían en la integridad de sus líderes. Entonces no están confiando en que las gerencias estén cumpliendo con las leyes, que estén cumpliendo con códigos de conductas o regulaciones que apliquen a las organizaciones. Entonces, si desde arriba dentro de la organización no estamos actuando con el ejemplo, mostrando que debemos de actuar con ética, con integridad en el desarrollo de nuestras operaciones, no podemos esperar que en los mandos medios o en los mandos bajos pues también las empresas se comporten de igual forma. También podemos observar que 13% de los líderes seniors están preparados para ignorar conductas inapropiadas de terceras partes. Es decir, que están dispuestos a ignorar la conducta poco ética de terceros. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de impulsar su carrera no solo dentro de las organizaciones, sino también beneficiarse económicamente de ignorar esas conductas no éticas que puedan estar desarrollando esas terceras partes. Acá también vemos que un 86% de los encuestados sí están confiando en que sus organizaciones han realizado lo necesario para proteger la privacidad de los datos de sus clientes. Entonces, si vemos, pues no todos los resultados de la encuesta pues son alarmantes, ¿verdad? En este caso vemos que sí, las empresas están pues preocupando por proteger la privacidad de los datos de sus clientes y también los datos dentro de su organización. Si pasamos a la siguiente filmina, por favor.
Cuando hablamos, o ahora que hemos estado hablando de los riesgos con terceras partes, acá básicamente no estamos hablando únicamente de cadenas de suministro o, por ejemplo, de clientes, sino también estamos hablando de aquellas transacciones que están relacionadas con fusiones o con la adquisición de alguna empresa que nosotros tengamos planeado realizar. Entonces, básicamente, pues es muy importante que las empresas evalúen la integridad de sus socios de negocios y de todas las partes que estén involucradas en una adquisición o en una fusión. Sin embargo, los resultados de la encuesta demuestran que esto es algo que no se está realizando, es algo que no está sucediendo. Básicamente, los resultados nos muestran que las organizaciones no están realizando ningún tipo de revisión forense de las organizaciones que van a adquirir o con las que se van a asociar o en las cuales van a invertir. O sea, básicamente esto es algo que es muy importante y que se está dejando de hacer. Tampoco se está haciendo un proceso de debida diligencia relacionada con el cumplimiento de la integridad de estas organizaciones. No hay revisión de políticas para ver si estas políticas tienen relación con las nuestras, si se está incluyendo temas de ética o de integridad dentro de las políticas y procedimientos de las empresas. Y mucho menos en algún momento se está realizando algún tipo de verificación de los excedentes de personal gerencial clave de esas empresas. Entonces, no estamos preparándonos, no estamos obteniendo información de esos terceros con los que nos vamos a involucrar y que en algún momento pues nos puede traer algún tipo de consecuencias o algún tipo de riesgos en adelante, ¿verdad? Entonces, es muy importante acá recalcar que la debida diligencia de los terceros debe de ser bastante sólida, debe de ser exhaustiva, debe de estar muy bien documentada, se debe de conversar y es algo, que se debe de preservar y es algo que se debe de monitorear constantemente. No es algo que hagamos únicamente una vez, un ejercicio de una vez, sino que es algo que debemos monitorear también en el corto plazo. Si pasamos a la siguiente filmina. Bueno, acá, Alfonso, antes de pasar al segundo tema, no sé si tú tienes algún comentario en relación con lo que conversamos hasta ahora. Brenda, adelante, sigamos. Ok, excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que ya sería la parte del Integrity Diligence. Entonces, básicamente, como les veníamos comentando, las organizaciones que son exitosas pues buscan proteger en todo momento su reputación de tal forma que con esto puedan mantener la confianza de las partes que están interesadas en trabajar con estas, ¿verdad? Entonces básicamente se enfocan mucho en cumplir sus promesas. Si en dado caso no cumplen esas promesas o no cumplen esos compromisos, siempre se enfocan en informar oportunamente a las terceras partes con las que están relacionados y también pues básicamente implementan todas aquellas acciones correctivas que les lleven en el corto plazo o lo más pronto posible a cumplir con las promesas que han realizado. También buscan respetar en todo momento las leyes y se comportan de forma ética. Por favor, la siguiente filmina. Vamos a hablar entonces ahora un poquito ya de lo que es la debida diligencia y las terceras partes como tal. Entonces, como veníamos comentando anteriormente, en el entorno empresarial en el que ahora nos estamos pues moviendo, los riesgos que están enfrentando las empresas a nivel mundial en relación con los terceros, pues son mayores. O sea, ahora no es que trabajemos únicamente con empresas dentro de nuestro país, dentro de nuestra región, sino que nos estamos moviendo mundialmente y tenemos relación con empresas de cualquier tipo que están ubicadas en cualquier lugar. Entonces, es muy importante hacer una adecuada debida diligencia de estas empresas con las que nos vamos a involucrar, ya que si en dado caso esa debida diligencia es deficiente o no la realizamos o no la documentamos apropiadamente, pues vamos a tener algunas
de estos riesgos. Podemos en algún momento tener pérdidas financieras, podemos tener pérdidas de reputación y también en algún momento que se nos aplique el pago de algún tipo de sanción. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los beneficios de hacer una debida diligencia apropiada y cómo vamos a poder mitigar cada uno de estos riesgos que vemos. Para la siguiente, Filmina, entonces cedo la palabra a Alfonso, quien nos estará comentando los beneficios de una debida diligencia a terceras partes. Adelante, Alfonso. Gracias, Brenda. Y en este momento queremos platicar los beneficios de realizar un ejercicio como este. El contexto o el marco que ha descrito Brenda es fantástico en el sentido de transmitirnos los daños o las consecuencias que le llega o que recibe la organización por no poner atención a la debida diligencia de las personas con las que interactúa. Más adelante veremos cuáles son ese tipo de personas con las que interactúa, porque son varios de ellos. Pero platiquemos sobre cuáles son los beneficios. Si nuestra organización decide realizar un ejercicio como este, tomar estas mejores prácticas que existen en el mundo, de realizar una debida diligencia con todos aquellos con los que interactúa, además de esos disminución de pérdidas económicas, de sanciones, etcétera, ¿qué otros beneficios puede tener la organización? Y aquí solamente hay 7, realmente son muchos más los beneficios, pero estos son los principales. Y el primero de ellos es seguir o cumplir con las disposiciones legales, ya sean de carácter nacional o internacional. Por ejemplo, hay industrias que tienen establecido en su regulación, por ejemplo, la bancaria, que conozcan a sus clientes, que formulen un perfil de los clientes que llegan a su institución. ¿Para qué? Para poder en un futuro, entre otras cosas, detectar modificaciones, variaciones en ese perfil. ¿Y esto por qué? Por un tema del combate y la prevención del lavado de dinero. Entonces, para algunas industrias, en algunos países, hay leyes que ya impulsan y establecen que se realicen este tipo de debidas diligencias. A lo mejor son muy limitados, por ejemplo, para fines de lavado de dinero y solo en ciertos países de nuestra región y únicamente para clientes. ¿Y qué pasa con los proveedores? ¿Y qué pasa con los accionistas? ¿Y qué pasa con consultores que apoyan a la organización? Pero bueno, al final, en algunos países y en algunas regiones hay leyes que ya impulsan para que se realicen debidas diligencias sobre alguno de estos terceros con los que interactúa la organización. 2, prevenir potenciales delitos económicos que dañan la integridad y la reputación. Brenda lo platicaba al principio. Desafortunadamente, en nuestra cultura y en nuestra ubicación geográfica, muchos de los fraudes que suceden al interior de las empresas son cometidos por los propios empleados, ejecutivos, directivos de esas organizaciones, quienes abusan de esa posición en la que se encuentran y de esa encomienda que la empresa les ha otorgado. ¿Y qué es lo que provocan? Pues entonces provocan daños, daños no solo económicos por aquella actividad irregular que hayan cometido, sino daños en la reputación. Causan daños de, oigan, ¿y entonces qué sucede al interior de esa empresa? Que se cometió un fraude, que hicieron durante tanto tiempo, durante tantos años, una actividad indebida y no se dieron cuenta cómo la llave estaba abierta, tirando y desperdiciando los recursos. Vienen ese tipo de preguntas en nuestros clientes, en nuestros proveedores y quieran o no, eso va dañando la reputación. Entonces, Brenda ha platicado mucho de lo importante de hacer este tipo de debidas diligencias con una red mucho más amplia, no solo con nuestros clientes o nuestros proveedores, sino también
con aquellos empleados que tienen una posición ejecutiva al interior de nuestra organización. Otro beneficio, veamos el número 3, cumplir con las políticas internas. Tal vez nuestra organización representa o pertenece a una gran corporación, somos parte de una organización mundial que tiene presencia y está ubicada en muchos lados del mundo, y se estableció que en todos los países en donde tenemos operaciones debemos de conocer con quiénes interactuamos y con quiénes hacemos los negocios. Entonces puede ser un mandato interno, si lo ven, no es de ley, no es de reputación, sino son temas de mandatos internos. 4, reducir el riesgo de procesos legales, civiles o penales, porque hoy en día, en los momentos de crisis en los que nos encontramos, cuando existe un incumplimiento con una empresa, con un proveedor, con un cliente, se detonan muchos reclamos, y si ese reclamo proviene porque al interior de la casa no cuidamos de que ese proveedor que nos abastece de los productos tuviera la calidad y la competencia adecuada, nosotros fuimos perjudicados e incumplimos entonces ahora frente a nuestro cliente con su producto, con su servicio, etc. 5, detectar oportunamente a estas personas físicas o morales que representan riesgos financieros o legales para las empresas. Tiene la impresión este número 5 de estar muy enfocado, por ejemplo, hacia industrias que ya son fuertemente reguladas. La bancaria, la farmacéutica, etcétera. De este tipo de industrias donde el tomar a un distribuidor que lleve en nombre nuestros productos en una ubicación geográfica y sin el debido conocimiento y cuidado, nos puede representar entonces esas contingencias de riesgo financiero o legal. En el 6 está agilizar el proceso de la toma de decisiones de los ejecutivos al contar con esta información. Y muchas veces al interior de las empresas las decisiones de si vamos, no vamos, contratamos, no contratamos, firmamos, no firmamos el contrato con este cliente, con este proveedor, se concentran únicamente en los aspectos económicos y en los aspectos monetarios. ¿Qué pasa si en esa fórmula incorporamos componentes adicionales como los que estamos ahora platicando de reputación, de riesgo, de trayectoria de ese tercero? Se convierte en un complemento adicional a la toma de decisiones y por lo tanto puede facilitar una decisión de decir, oigan señores, no, por ejemplo, no vamos, no firmemos con este tipo de empresa, con este proveedor, porque aunque los números suenan fantásticos, aquí hay temas de riesgo que debemos evitar. Finalmente, en el 7, otro beneficio es se permea al interior de la organización esa cultura de tener una transparencia, una integridad en todos los aspectos. Y cuando la organización observa que establecemos relaciones de calidad con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que aquellos empleados ejecutivos que se incorporan a la organización en posiciones claves tienen esta trayectoria o este historial intachable, la organización comienza a replicar ese modelo y a vivir en los mismos ambientes y con la misma sintonía. Y el efecto cascada se produce entonces al interior de la organización, donde se busca que todo aquello que realicemos e interactuemos sea con toda la integridad y con toda la calidad y la transparencia posible. Pero bueno, estos son 7 beneficios. Veamos ahora en esta siguiente hoja, sí, por favor, en la que sigue, veamos entonces a quiénes les aplicamos o cuándo podemos aplicar una debida diligencia a estas terceras partes. Y aquí nuevamente hay una lista pequeña, la lista es mayor y para cada una de las organizaciones ustedes lo pueden considerar. Una primera recomendación es, señores,
cuando hay fusiones o adquisiciones. En este momento, el negocio adquiere en una ubicación diferente, en un país diferente, o decide ampliar su tamaño y entonces se fusiona o adquiere otro negocio. Y muy útil, muy importante, conocer cuál es la trayectoria, la integridad con la que ese negocio que vamos a adquirir se ha conducido. Viene enfermo el paciente, vamos a recibir a alguien que va, y usando estos temas de la pandemia, funciona bien la analogía. Si está enfermo, bien enfermo, me va a enfermar, me va a contaminar. Entonces tengamos ese cuidado y se utiliza mucho cuando hay fusiones o adquisiciones. 2, cuando hay contrataciones o despidos de personal. Entonces se hace este mismo ejercicio para cuando hay una vacante en una posición clave, en una posición ejecutiva, directiva y que puede representar un alto riesgo para la organización. Déjenme listar algunas de esas posiciones. Por ejemplo, los ejecutivos independientes que forman parte de las juntas directivas o el director de finanzas. ¿Por qué? Porque moverá los dineros de la organización. El director o el ejecutivo a cargo de las funciones legales. ¿Por qué? Porque bajo él estaremos confeccionando y configurando todo el cumplimiento de las leyes, etcétera. Entonces, en esas posiciones claves es donde es fantástico realizar estos integrity diligence, estas debidas diligencias antes de que los empleados se incorporen. En muchas empresas, por ejemplo, los headhunters han comenzado a incluir este tipo de estudios en los perfiles que ellos realizan para que antes de proponerle un candidato a una empresa que se los ha requerido, puedan abastecer de estos componentes. Algo que sucede mucho es, y que ya viene muchos años funcionando, es el estudio socioeconómico. Oigan, ¿y cómo está este candidato en los temas de sus deudas? Está ahogado, está hasta el cuello de deudas y de montos que se ve difícil para él pagar. ¿Por qué? Porque esa es una presión que va a tener el empleado todo el tiempo y que lo puede empujar a cometer una actividad indebida. Entonces, ese estudio socioeconómico ya se aplica desde hace muchos años, hace mucho tiempo, por muchas organizaciones, y para complementar ese estudio socioeconómico, hoy en día se están realizando estas debidas diligencias para mirar cuál es la trayectoria, la rectitud en su actuar en los empleos anteriores con el que este ejecutivo se ha desempeñado. 3, ¿a quién más podemos aplicar? No, déjenme regresar porque todavía estamos en la lista. En el 3 tenemos la selección de proveedores. Lo hemos platicado, los proveedores son una pieza clave importante para nosotros y más hoy en día la crisis está asfixiando a muchos negocios y necesitan sí o sí conseguir clientes, lograr ventas, mantenerse en el mercado, y muchas empresas no tienen los valores de las nuestras y no conviven con nuestros valores. De cualquier manera, quieren ganar los contratos y quieren mantener a los clientes. Y esas maneras, entiéndase, puede ser gratificaciones, puede ser sobornos, puede ser falsear información sobre su calidad, sobre su trayectoria, sobre su condición económica, etcétera. Entonces, hacer un estudio de estos permite perfilar adecuadamente cuáles son esos proveedores. Y no solo porque ellos sean los malos, sino también para tener un nivel de estudio según los riesgos que ellos representan para nosotros. Por ejemplo, voy a contratar a una firma de abogados para que me ayude en los temas legales que estoy enfrentando en este momento. Voy a contratar entonces a una firma de abogados que va por el camino oscuro y las gratificaciones resolviendo los problemas y los asuntos,
o prefiero una firma de abogados que con un conocimiento y habilidad técnica y argumentación jurídica resuelve los asuntos. ¿Cuál es la trayectoria que tiene esa firma de abogados? Si hablamos de materia prima, es un proveedor. Entonces, este proveedor puede abastecer de los insumos para que yo pueda también en forma espejo cumplir con mis clientes. ¿Cuál es cómo le ha quedado este proveedor a sus otros clientes en su estancia en el mercado? ¿Ha tenido demandas? ¿Ha tenido litigios? ¿Le han reclamado que no ha entregado en tiempo los compromisos que hizo con otros clientes, etcétera? Entonces, si lo ven, no solo es acercarse al proveedor y, bueno, voy a tus oficinas, conozco la planta desde donde fabricas las cosas, hacemos un recorrido, fantástico. En ese ejercicio puede que apruebe el examen, pero cuando vemos entonces bajo una debida diligencia la trayectoria, descubrimos que ha tenido demandas y que ha incumplido a muchos de sus clientes en el pasado. Nos animamos entonces a firmar un contrato con él. Esos son los componentes que vienen incorporando a las decisiones que platicaba yo en 2 hojas atrás. Las juntas directivas tienen estos elementos adicionales. 4, aceptamos a clientes nuevos. Por ejemplo, es un tema muy utilizado por EY, las firmas de servicios profesionales a las que representamos. Este cliente me puede solicitar un servicio en el cual yo tengo la capacidad y la habilidad para prestar ese servicio. Pero, ¿quién es este cliente? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se utiliza el servicio que yo voy a prestar? Si es un cliente que, imaginemos, comete una quiebra ficticia y pide el auxilio de EY para documentar o para crear un expediente que le permita seguir adelante con esa quiebra ficticia. Es un cliente con el que no queremos trabajar y no queremos formar parte de esa estrategia. Ahora lleven ustedes un ejemplo similar hacia sus negocios. Todos estamos necesitados de tener clientes y levantamos la mano para que rápido lleguen los clientes y queremos más clientes. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis son importantes, pero tengamos esa precaución de cuidar los daños económicos, la reputación que nos puede acompañar la aceptación de clientes con los que no queremos o no debimos trabajar. 5, hay denuncias de sospechas o irregularidades al interior de la empresa. Esta debida diligencia es un ejercicio de investigación que también se puede realizar. Llega una denuncia sobre un ejecutivo. Bueno, no hice la debida diligencia cuando lo contraté. Llevo muchos años trabajando para la organización, por lo tanto, no conocíamos de esta mecánica. Bueno, entonces se puede realizar en este momento este ejercicio. Para un proveedor también, oigan, llegó una denuncia de que el proveedor X se pone de acuerdo con empleados al interior de la empresa y están cometiendo una irregularidad. Bueno, pues entonces apliquemos la debida diligencia en este momento como un proceso más de la investigación. Y finalmente el 6, nombramiento de estos ejecutivos que conforman la junta directiva o principales comités. ¿Para qué? Para que sea intachable la integridad que se presenta y que se refleja en este cuerpo que lleva la dirección de la organización. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, ¿y la debida diligencia es todo? ¿Aplicamos la debida diligencia y estamos salvados? ¿Hemos ganado el paraíso? No. La debida diligencia es importante que conozcamos que forma parte de un ejercicio muchas veces de detección, de descubrimiento, y solito no logra los impactos que si está acompañado de otros esfuerzos. ¿Cuáles son esos otros esfuerzos donde puede estar acompañado? 1, esfuerzos de prevención y 2, esfuerzos de respuesta. Entonces, en esfuerzos de prevención podríamos hablar de
educación, entrenamiento, acerca de esta debida diligencia. Respuesta, podemos mencionar que si se conoce de una trayectoria, de un pasado, de unos litigios que no son acordes a nuestros valores, hay que hacer algo. O sea, no hagamos la debida diligencia y no respondamos, no actuemos ante conocimiento de situaciones que nos ponen en riesgo. Sí o sí, actuemos, demos una respuesta para que cerremos un ciclo de esta actividad. Detecté algo que pone en riesgo a mi organización y atendí, di esa respuesta y luego mantuve de nuevo la educación, el entrenamiento para cerrar un ciclo y repetir de nuevo y acompañado la detección de estos dos componentes adicionales produce fantásticos resultados. Veamos en la siguiente, por favor. La evaluación. Hemos hablado mucho sobre hacer la debida diligencia y es importante entonces que se lleven ustedes que por lo menos hay 3 pilares que sostienen la integridad de, como lo vimos, un cliente, un proveedor, una persona, un ejecutivo, etcétera. ¿Cuáles son esos pilares? ¿Cómo está su fotografía, su imagen en bases de datos de cumplimientos? ¿Cómo está su estabilidad y cómo es su sostenibilidad? Cumplimiento. No, por favor, regresemos a donde estábamos. En este pilar de cumplimiento, bases de datos públicas y privadas. Existen al interior de EY y de muchas organizaciones. Y pasemos, por favor, a la siguiente. Muchas bases de datos donde se registra la actividad económica y de cumplimiento de las personas morales y de las personas naturales, las físicas. ¿Cuáles son esas bases públicas de personas políticamente expuestas? Por ejemplo, es la más común, buscar si nuestro negocio, si el negocio tiene algún vínculo o representación con una persona políticamente expuesta. También hay listas internacionales, hay listas locales, algunas son gratuitas, otras se pagan, etcétera, etcétera. Y hay antecedentes legales, hay bases de datos donde se recaba cuáles son los procesos legales administrativos, judiciales, civiles, mercantiles, penales, laborales que enfrenta la organización. Entonces, este es cómo se encuentra la organización en esa fotografía, pero también veamos en la estabilidad cuál es el historial de negocios que tiene esta organización, esta persona, en qué industria se encuentra, cuánto tiempo lleva en el mercado, cómo está su solidez económica y financiera, ha pasado por situaciones de bancarrota o de embargos, porque muchas veces nos limitamos a revisar y recibir de parte de nuestros terceros, un proveedor, un cliente, un consultor, que nos comparta sus datos financieros para hacer algunas razones financieras y algunos análisis financieros. Y de esa manera, pues identificar qué tan sólido es económicamente. Pero no lo vemos bajo esta lista de decir, bueno, ok, los datos financieros son un componente que me refleja estabilidad del negocio, pero quiero conocer cuánto tiempo lleva en la industria, con quiénes ha llevado relaciones de negocio, cuánto tiempo está en el mercado, ha pasado por embargos o no. Entonces, si lo ven, es mucho más amplio la visión cuando hablamos de estabilidad. Hay organizaciones que se van únicamente por la parte de cumplimiento y decir, bueno, voy a checar lo que esté disponible en las bases de datos para ver qué es lo que dicen acerca de esta persona o de este negocio. Y hasta ahí. Y listo, firmemos contrato. Hagamos una relación de negocio. Y no lo llevan y no toman en cuenta la estabilidad. Hay algunas organizaciones que van tomando algunos pedacitos de una, ven los aspectos legales, la parte de cumplimiento, ven los datos financieros de otro y hasta ahí. Pero no van viendo el resto de los componentes. Y finalmente el tercer pilar es la sostenibilidad. Hay violaciones a leyes laborales y ambientales que hoy en día está
impulsando y teniendo un rol muy importante al interior de las organizaciones, de con quienes ellos están interactuando. En otras pláticas hemos dicho que incluso aquellas organizaciones que durante la pandemia velaron muy poco, se interesaron poco por el bienestar y la salud de sus empleados, hoy en día en muchas redes sociales y en medios son tachadas de no buscar y no solidarizarse en ese momento de crisis y de preservar los empleos, etc. Entonces, hay organizaciones que ya están pescando situaciones como esa y valoran si desean o no tener una relación de negocio con ese tipo de empresas. Entonces, a nivel de sostenibilidad, consideren ustedes también situaciones como estas, los ambientales, las leyes laborales, si hay o no cobertura negativa en los medios y si se encuentra este negocio en una industria crítica en este momento de pandemia. Ahora sí, pasemos en la siguiente. Esta es la última de las hojas antes de pasar a algunas de las preguntas. Y lo que queremos platicar es que las debidas diligencias tienen varios niveles de profundidad y cada nivel está asociado a un grado de riesgo con cada una de las organizaciones con las que queremos celebrar alguna interacción o algún trabajo. Es decir, no se mide de manera idéntica a todas las organizaciones, se establece según el riesgo de lo que vamos a celebrar, de lo que vamos a interactuar, de la relación de negocio que tendremos con esa empresa o de las funciones que me va a auxiliar o apoyar, será el tipo de debida diligencia que aplicaremos con ellos. Entonces, hay algunos muy sencillos como el Quick Scan, que es irnos rápidamente a las listas de sanciones y de embargos para conocer cómo se encuentra la organización. Y podemos después aumentar el nivel de profundidad de un ejercicio de estos con un estándar due diligence que incluye primero lo que ya hicimos de las listas de embargos y vigilancia, pero ahora también mirar cómo se encuentra, por ejemplo, en el Internet en general, en los medios de comunicación, cómo son sus relaciones con terceros y con el gobierno, etcétera. Oye, la encomienda que tendré y las relaciones que tendré con este tercero serán muy amplias. Necesito algo más. Bueno, entonces pasamos a un due diligence fortalecido que incluye buscar en otro tipo de bases de datos, por ejemplo, las que son muy específicas de industrias y también en registros públicos locales de donde se encuentra ese tercero basado y ampliar el tamaño del análisis de la fotografía. No es suficiente para algunas organizaciones, entonces tenemos que pasar al último de los niveles que incluso considera lo que son visitas e inspecciones en sitio y entrevistas con estos ejecutivos o con empresas que ya trabajan con esa organización, de tal forma que se amplía de una mejor manera la fotografía de cómo ha llevado y se ha desempeñado esta organización, esta persona natural, etcétera, en su trayectoria y en su caminar. Muchos de estos, déjenme poner algunos ejemplos para que haya mayor sintonía. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas que van a encomendar en territorios y en países, en zonas geográficas, la distribución de sus productos, llegan hasta el último nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cuál es hasta ese grado la calidad del negocio. Pero si tenemos un negocio o un proveedor que va a prestarme un servicio sencillo, que ya tengo otros proveedores que me prestan en lo mismo, pero este viene a complementar esa necesidad, puede ser, en función de esa actividad que me realiza, un quick scan. Puede ser algo práctico, algo rápido. Oye, no, es un abogado quien me va a apoyar.
es una firma contable quien va a llevar mi contabilidad y el cumplimiento de los impuestos, me va a asesorar, me va a ayudar a presentar todos los aspectos tributarios. Entonces, ahí es donde vamos confeccionando el nivel de Integrity Diligence que mejor funciona para cada uno de ellos. De esta manera, entiendo que hemos terminado el material que traemos para platicar con ustedes y queremos ver y atender algunas de las preguntas que nos tengan para nosotros. Bueno, en el caso de Jessica Linares nos pregunta, me gustaría nos explicaran un ejemplo de cómo hacer la debida diligencia, qué preguntas hacer o evitar para que los proveedores no sientan una invasión a su integridad, debido a que estos temas muchas veces generan un poco de recelo a la hora de brindar la información. Muchas gracias, Jessica, por la pregunta. Muy buena pregunta. Demos contestación a Carolina a esta y ahora seguimos con las demás. Muy buena pregunta. Muchos de estos ejercicios se realizan desde el escritorio y con información pública que no proporciona el tercero. Claro, tal vez necesitamos un punto de partida, es decir, el nombre de la organización, el número tributario para poder distinguir si es que hay organizaciones que tienen similares nombres, etcétera, etcétera, de tal forma que podamos en un universo grande de empresas distinguir cuál es la que estamos valorando. Pero mucha de esta información se realiza sin consultar al tercero. Y como lo vieron, solo en el último nivel es donde se realizan entrevistas, inspecciones en sitio. Entonces, estos ejercicios de hacer una debida diligencia se pueden ejecutar para fines de que la organización tenga elementos para decidir si da el siguiente paso en la celebración de esa relación de negocio sin generar esas interrupciones de ese tercero. Si el tercero se encuentra en esa última, el nivel donde sí se requiere hacer las entrevistas, bueno, hoy en día no es extraño para muchas organizaciones recibir este tipo de peticiones. Ya hoy en día también las empresas son conscientes de que se celebran estudios y análisis de esta trayectoria y de esta reputación. Por lo tanto, se pueden aligerar ese recelo y esa intención de no proporcionar esta información. Por Listo, otro Carolina. lado, también nos preguntan cuál es el conocimiento técnico o capacitación que debería tener o recomiendan que tenga la persona encargada de implementar la debida diligencia a nuestros nuevos proveedores. Ok, creo que ahí podríamos comentar que, bueno, en primer lugar, recibir algún tipo de capacitación de las diferentes herramientas que se pueden utilizar, porque no es únicamente ir y realizar algún tipo de búsqueda en Google, en donde yo busque información de la empresa o del sujeto que estoy investigando, sino que hay muchas otras más páginas en donde está disponible toda esa información. Entonces sí es importante conocer qué otras herramientas se pueden utilizar para terminar de complementar las búsquedas que estamos realizando. Entonces, muy importante el tema de capacitación, de qué herramientas se pueden utilizar. Alfonso, no sé si quieres complementar. Y complementaría solo, Brenda, que la capacitación también tiene que ser en el sentido de el escepticismo y la búsqueda. Vale la pena que tomen algún par de cursos sobre la forma en que tiene uno que realizar las búsquedas, retar las respuestas que obtiene de parte de los medios y de las fuentes que consulta y capacitarse en el sentido de ese olfato, de perseguir y de examinar y de seguir adelante conforme vaya encontrando algún tipo de resultado. Finalmente, sí, esto es como muy... Ay, perdón, Carolina. Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, si estamos investigando a una persona que se llama, no sé,
Pedro López, o sea, Pedro López pueden haber X cantidad de personas con ese nombre. Entonces es muy importante también tener los nombres exactos de las empresas, de las personas para hacer la investigación mucho más específica y detallada a la persona o empresa que estamos investigando. Adelante, Carolina. Finalmente, tenemos una última pregunta. ¿Qué sucede si tengo un proveedor que recién salió en un proceso de de otra entidad, la cual lo denuncia por incumplimiento de contrato y falta de honestidad, pero a mí no me ha fallado en absolutamente nada? Buena pregunta. En monitorear. La respuesta ideal para una situación de esta es monitorear. Puede que ese proveedor tenga ese tache y esa mancha en su historial para con ese otro negocio y con nosotros ha funcionado de manera fantástica. ¿Qué es lo que recomienda este tipo de estudios? Es mantener un monitoreo para poder identificar si esa mancha ha desaparecido o por el contrario sigue aumentando y sigue incrementando. ¿Qué significa monitorear? Es decir, repetir o hacer estos ejercicios depende del nivel de riesgo que nos represente cada 6 meses, cada año, cada 2 años, de tal forma que no sea por única vez realizarlo y listo, chao, salió bien positivo y nos ha cumplido de manera fantástica y si le incumplió a otro, bueno, fantástico, a mí no me ha fallado. No hay que esperar que la suerte nos favorezca, sino repetir un ejercicio de estos con alguna frecuencia. Hasta ahí la sesión de preguntas. No sé si tienen algo más para agregar. En forma de cierre y de conclusión, le pido a Brenda que platique sobre las industrias. Dimos algunos ejemplos, pero será fantástico que se transmita el mensaje de que no hay industrias únicas o exclusivas a las que les pertenecen estos ejercicios. Sí, sí, correcto. Así como comentas, Alfonso, estos ejercicios de integrity, diligence y background checks aplican para cualquier tipo de industria. Recordemos que veníamos conversando al principio, no estamos trabajando únicamente nosotros como empresas sin involucrarnos con algún tipo de terceros, no estamos trabajando únicamente o ofreciendo nuestros negocios a nivel local, sino que muchas veces nos relacionamos con empresas que están en muchos otros países con otras regulaciones. Entonces, es algo que se puede aplicar a cualquier industria, en cualquier país, a cualquier nivel, ¿verdad? Entonces, muy importante este tema que hemos conversado y aplicarlo pues de manera constante en las operaciones que nosotros iniciemos como empresas con diferentes terceros. Fantástico. Y por la parte mía, entonces, para cerrar la sesión, en platicarles que estos ejercicios de integrity diligence y de evitar el contagio, que el contagio no entre y que no llegue desde fuera, son mecánicas que las organizaciones están aplicando hoy en día y lo están gobernando, lo están colocando a través de un programa de gestión. Bueno, ¿a quién le voy a aplicar estos integrity diligence? ¿Y cuál es el grado de riesgo que le toca el primer nivel? ¿Cuál es el grado de riesgo que le toca el segundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomaré si resultan algunos hallazgos en cada uno de esos niveles? ¿Y voy a seguir adelante en la relación o no? Si sigo adelante, ¿cuándo voy a monitorear y cuándo realizaré un ejercicio de nuevamente inspección, etcétera? Entonces, este tipo de herramientas se gobiernan a través de estos programas de gestión. En una sesión diferente será fantástico para nosotros platicarles cómo están conformados esos programas de gestión, de tal forma que cerremos el ciclo completo de esta plática. Por el momento les agradecemos la atención y esperamos que esta información sea útil para las relaciones de negocio que ustedes celebran con todos sus terceros.
por el lado del equipo de EY Forense, damos muchas las gracias. Bueno, les agradecemos a todos habernos acompañado. Los invitamos también a completar la encuesta al final del webinar sobre satisfacción a nivel del webinar también. Y por parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Muchas gracias.